Y yo quiero hablarle precisamente del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Y el ayuno es abstinencia de alimentos con un propósito espiritual, un tiempo de búsqueda, que esta semana sea una semana de búsqueda. También podemos abstenernos de otro tipo de cosas, pero principalmente el ayuno bíblico o el que vemos reflejado en la Biblia es ayuno de alimentos. Nos abstenemos de ellos para tener un tiempo de buscar a Dios por medio de la oración y por medio de su palabra. Y hay una pregunta: ¿el ayuno es un mandamiento de Dios o es una opción? El ayuno no es un mandato. Dios no ordena que ayunemos. No encuentro un versículo bíblico donde diga tienes que ayunar, pero el ayuno sí es una disciplina, y una disciplina que la vemos a través de toda la Biblia con grandes resultados. Y la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. El ayuno es una disciplina que muchos en la Biblia practicaron. Ya hay muchas referencias bíblicas. También encontramos que cuando enviaban a alguien para el ministerio, antes de enviarlo ayunaban, porque querían estar seguros que esa persona realmente iba a cumplir el propósito de Dios y estaba bajo la voluntad del Señor. Y encontramos en el capítulo 13, versículos 2 y 3, ministrando estos al Señor, los discípulos, y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. El Espíritu Santo, en medio del ayuno, el Espíritu Santo habló. Y quiero decirte que en medio del ayuno que vamos a tener, el Espíritu Santo te va a hablar. Él te va a dirigir, Él nos va a enseñar. Dice, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Antes de ir a un llamado ministerial, los que los enviaban ayunaban y oraban. Hoy encontramos que personas se ponen las manos solos, ¿sí? y se nombran solos. Pero había un orden, y el orden era los ancianos de la iglesia, los discípulos, las autoridades eclesiásticas, pero no enviaban a la gente a la ligera al campo misionero o a abrir iglesias o a compartir el evangelio. Les imponían las manos después de haber ayunado y después de haber orado. Ahora, la pregunta también es: ¿por qué buscar a Dios por medio del ayuno, la palabra y la oración? Bueno, primeramente por los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. A veces nos concentramos en una sola cosa, pero por otro lado el enemigo está haciendo tantos estragos y no nos damos cuenta. Ahora con el COVID-19, toda nuestra atención se volcó al COVID-19, a defendernos del COVID-19, a atender el COVID-19, a prevenir el COVID-19, pero el enemigo está destruyendo familias. El enemigo está entrando al gobierno para establecer leyes que van en contra de la voluntad de Dios, que promueven la muerte, los abortos, que promueven el desenfreno sexual, la inmoralidad sexual. Y mientras estamos ocupados nosotros en el COVID-19, el enemigo está haciendo las suyas. Por otro lado, estamos viviendo situaciones difíciles en la ciudad, de violencia. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay una guerra espiritual que libramos todos los días. Las crisis que enfrentamos, y necesitamos tenemos la necesidad de dirección de parte de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija, porque enfrentamos también batallas espirituales, y las batallas espirituales no se pelean con armas físicas ni con armas carnales. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, y esas armas son espirituales. Y está el ayuno, la palabra, la oración, la comunión con el Señor, son armas a nuestro favor para ganar las batallas. Todos enfrentamos batallas espirituales. Si usted piensa que no tiene batallas espirituales, usted las tiene. A lo mejor no se ha dado cuenta. A lo mejor el enemigo le tiene ya controlado, que ni cuenta se da que tiene una batalla espiritual. Pero todos los días libramos una batalla espiritual. Pero gloria al Señor, que Dios nos lleva de victoria en victoria, nos lleva de gloria en gloria y nos lleva de poder en poder. Amén. Dele la gloria al Señor. Hay dos tipos de ayuno. Número uno, el que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto el Señor pondrá en cada uno el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena
voluntad. Entonces de pronto a algunos Dios les va a guiar para ayunar otros días, o para abstenerse de otras cosas, o simplemente para hacer ayunos más seguidos. Y Dios pone, la iniciativa es de Dios, Dios lo promueve, Dios pone el querer. Usted siente de parte de Dios que lo debe ayunar. No lo convoca la iglesia, lo convoca Dios. No lo convoca el pastor como lo estoy convocando en este tiempo. Ese es un ayuno que espontáneamente usted, porque quiere consagrarse, porque quiere servir al Señor, porque quiere tener su mente espiritual, sus oídos espirituales, sus sentidos espirituales abiertos. Mientras sacrificamos la carne, mientras sometemos la carne, nuestros sentidos espirituales se abren, y usted dice: yo quiero hacer ese ayuno porque quiero ver la gloria del Señor. Bueno, es un ayuno espontáneo, es un ayuno que Dios no te empuja el pastor, no te empuja la gente, simplemente Dios pone el querer, Dios toma la iniciativa. Pero hay otro ayuno que es el que iniciamos por nuestra fe. Es decir, le ofrecemos a Dios en base a nuestra gratitud, le ofrecemos a Dios en base a una petición que queremos que Él conteste, le ofrecemos a Dios en base a una situación específica o a una guerra espiritual que estamos enfrentando. Porque hay ciertas cosas que nosotros enfrentamos que solamente las vamos a vencer con ayuno y con oración. Pedro y Jacobo y Juan vieron a Jesús hablando con Elías y con Moisés, y sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes. Jesús y sus discípulos bajan del monte, y cuando llegan al valle se encuentran que los otros discípulos que habían quedado en el valle están tratando de echar fuera un demonio y no podían echarlo fuera. Y entonces el padre del muchacho que tenía el demonio le dice: traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pueden echarlo fuera. Jesús dijo: pues es por vuestra poca fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y dijo: traigan al niño, tráiganlo al muchacho. Dice la Biblia que el Señor reprendió al demonio y el demonio salió inmediatamente. Después los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echar el demonio? Y el Señor dice: por su falta de fe. Pero además les agregó: este género solamente sale con oración y ayuno. Hay cosas que tú estás enfrentando que necesitas meterte en una búsqueda intensa de Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través del ayuno, porque el ayuno es lo único que va a mover a esos demonios, que no se van a ir hasta que los enfrentemos, no en nuestra fuerza, sino con la gracia y el poder del Señor. Ahora, hay muchos motivos por los cuales ayunar. Y no es para hacer dieta, porque algunos dirán: ay, ya que viene el ayuno para bajar unos 4 kilitos. No. Es que mi tapabocas ya no parece tapabocas, parece bufanda de los cachetes que me crecieron tanto. No. No es para rebajar unos kilitos, no lo hacemos para hacer dieta. No es para tratar de manipular a Dios, porque hay gente que dice: es que ustedes ayunan para tratar de manipular a Dios y que Dios haga lo que ustedes quieren que haga. No es para pagarle a Dios un precio por algún favor recibido. ¿Con qué le pagamos al Señor? No hay manera de hacerlo. Un ayuno de 3 días o un ayuno de 21 días solo vegetales, ¿pagará el precio? De ninguna manera. No lo hacemos por eso. El ayuno no se trata de controlar a Dios para que cumpla un capricho. De ninguna manera. Dios no puede ser manipulado. No se trata tampoco de chantajear a Dios para que nos cumpla un deseo. Te doy, me das. No es así. Tampoco se trata de hacer sacrificios para lograr algo. Usted no tiene que hacer sacrificios porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. No se trata de eso. No se trata tampoco de ganar el favor de Dios. Voy a ayunar para ganar el favor de Dios. Usted tiene el favor de Dios desde el momento en que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador. Si usted pretende ayunar para ganar el favor de Dios, usted ya lo tiene. Usted no tiene que ayunar para ganar el amor de Dios. Dios le amó siendo pecador. La Biblia dice que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, y el mundo estaba mal, que dio a su Hijo unigénito. Dios no esperó a que fuésemos limpios, santos, buenos. Nunca hubiéramos podido lograrlo. Así es que usted no tiene que ganarse el amor de Dios. Dios le ama. Claro que Él no está de acuerdo con el pecado que hacemos, que le ofende a Él y que le daña a usted y que daña a su familia. Pero Dios nos ama y no tenemos que hacer sacrificios para lograr algo, ni para ganar el favor de Dios, ni para ganar el amor de Dios. No se trata tampoco de sufrir para obtener algo bueno, porque hay gente que dice: hay que sufrir para merecer. No es por el sufrimiento que nosotros merecemos, ni aún sufriendo mereceríamos nada. Todo es gracia y favor del Señor. No se trata de ganar a Dios con un ayuno.
No. ¿Por qué ayunamos entonces? Ayunamos primeramente porque queremos llegar a un nivel, y yo espero que ese sea su deseo, en que tu hambre por Dios sea más grande que tu hambre por las gorditas Doña Tota. Necesitamos crecer en un hambre por Dios que sea más fuerte que el hambre física. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero cuando llega la hora de comida y no comes, algunos se ponen nerviosos, algunos sudan, tiemblan, a algunos se les sale el genio, se desesperan. ¿A alguien le pasa eso? Y luego llegas a tu casa y tu esposa dice, llegas con un hambre a las 9 de la noche, bien hambriado de todo el día, y tu esposa dice, ¿quieres cenar? ¿Le ha pasado a alguien? A mí no me pasa. Todo es testimonio que he tomado de otras personas. O la pregunta es, ¿qué quieres cenar? Si yo esperaba que el plato estuviera ya listo y apenas vas a hacer de cenar, y en este momento te quieres bajar de la cruz. Si esa hambre la tuviéramos espiritualmente, nuestro espíritu estaría bien nutrido. Si esa hambre física que nos lleva a desesperarnos la tuviésemos en las cosas de Dios, te aseguro que viviríamos en muchas victorias. Y ayunamos porque nuestra hambre por la presencia de Dios vaya por muy encima de nuestra hambre física. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. También ayunamos porque enfrentamos batallas espirituales. Yo no sé usted, pero yo todos los días enfrento una batalla espiritual. Y no es que esté enfocado en ver los demonios ni cosas de esas, yo no les hago caso, pero sé que hay una batalla espiritual todos los días. Porque todos los días Satanás me quiere desviar del propósito. Todos los días Satanás me tiende una trampa para que caiga. Todos los días Satanás trata de sacarme del plan de Dios. Todos los días quiere hacer daño a mi cuerpo, hacer daño a mi vida, hacer daño a mi familia. Necesitamos estar conscientes de eso. No andar con delirio de persecución y todos paranoicos, viendo demonios por todos lados, pero tienes que estar consciente que hay una batalla todos los días. Porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y si no estamos conscientes de eso, nos descuidamos. Y si nos descuidamos, el enemigo hace de las suyas y nos destruye. Y todos los días enfrentamos una batalla contra la carne, una batalla contra el mundo. La carne quiere hacer sus deseos. El mundo te atrae. El diablo. Enfrentamos todos los días una batalla contra el mismo diablo. Y por eso ayunamos, porque queremos estar preparados, en condiciones de poder enfrentar la batalla con victoria. También, amados, es necesario ayunar para buscar el perdón de Dios como resultado de nuestro arrepentimiento. Una vez un pastor que ya está con el Señor, se llamaba Jesús Castelazo, él sirvió muchos años al Señor. Él decía, el arrepentimiento que no viene acompañado de lágrimas no es arrepentimiento. El arrepentimiento que no viene acompañado de dolor por haber fallado, por haber errado, por haber ofendido a Dios, por haber lastimado a nuestra familia, por habernos dañado a nosotros. Ese arrepentimiento que no va acompañado de lágrimas es muy difícil que sea arrepentimiento. Y en la Biblia encontramos que cuando la gente se arrepentía, no solamente lloraba, la gente ayunaba. El arrepentimiento, el dolor por haber fallado los llevaba a ofrecerle a Dios un ayuno. El ayuno puede ser una muestra y una demostración más bien de que realmente hay un verdadero arrepentimiento. Le pedimos perdón al Señor por lo que hacemos. Pero quiero darte rápidamente algunos logros y bendiciones, resultados que vemos en la Biblia respecto al ayuno. Primeramente, el ayuno nos ayuda a someter la carne. Ayer hablaba con los jóvenes en su reunión de jóvenes. Mucha gente está buscando cuál será la voluntad de Dios. ¿Cómo me daré cuenta si lo que estoy pensando es la voluntad de Dios? Te voy a dar un tip. Normalmente todo lo que agrada a tu carne no es la voluntad de Dios. Normalmente todo lo que agrada a tu carne no es la voluntad de Dios. Normalmente todo lo que confronta a tu carne es la voluntad de Dios. Porque la carne tiende hacia abajo. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
Entonces, cuando Dios te llama a algo o te pide algo, tu carne no quiere, se resiste. Y te darás cuenta que Dios quiere que tú hagas lo que tu carne no quiere hacer. ¿Están conmigo? Entonces de repente el Señor te dice, ya déjala. Y tu carne, no, Señor, no la puedo dejar. Me muero sin ella, pero es Jezabel encarnada. No, prefiero morirme que dejarla, porque tu carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y Dios te confronta. Ya apártate de ese greñudo. No tengo nada contra los greñudos, no es trauma. Pero la carne dice, ¿cómo lo dejo? Pero si tiene otra mujer. Pero ¿cómo lo dejo? La carne no quiere. Normalmente hacer la voluntad de Dios te llevará a sacrificar la carne. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y hablaba de hacer morir la carne. Y el ayuno es una de las maneras en que hacemos morir la carne. ¿Sabe que grandes propósitos de Dios para muchas personas se perdieron por la comida? Por ejemplo, la hermanita Eva, ¿la conocieron de Génesis 1? Dice que vio que el árbol era bueno para comer y comió. El diablo le entró por la boca. ¿Se acuerda de Esaú? ¿Por qué perdió la primogenitura Esaú? Porque le gustó el guiso rojo que había hecho Jacob. Dijo, dame ese guiso. Dijo el otro, pues véndeme la primogenitura. ¿Para qué me sirve? Primero aquí la doña Tota, aleluya. Y perdió por la boca. El pueblo de Israel perdió muchas batallas, porque no supieron controlar su boca, su alimentación. No sometieron la carne en lo que se refiere a la comida. Quiero que veamos el ejemplo en Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos cuando salieron de Egipto tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? No estamos diciendo que comer sea un pecado. El problema no era el comer, el problema era su carne, sus deseos en contra de Dios, y que el alimento de alguna manera era la causa por la cual ellos no dominaban su carne. Y versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos querían carne y Dios les daba maná. ¿Y quién es más inteligente que nosotros? ¿Dios o nosotros? Dios sabía que el maná era lo que nutría su cuerpo. Ellos estaban en el desierto. Y para vivir en el desierto tenían que tener ciertas vitaminas, minerales, proteínas. Ahora sí que una dieta balanceada. Ellos no necesitaban ir con el nutriólogo. El Señor les mandaba la semilla, el alimento que les daba vitamina C, vitamina D. ¿Y cuál es la otra para el COVID? El zinc. Y todas esas cosas que usted está tomando para que no le pegue el bicho. Dios se los entregaba, y ellos menospreciaron la comida de Dios por la comida que su carne quería. Entonces cuando nosotros ayunamos, nosotros sometemos la carne. Y si usted aprende a someterse en el área de comida, por ejemplo, hay dos áreas muy fuertes donde que si usted la somete va a tener control y dominio propio de muchas cosas: el área sexual y el área de la gula. Quien domina los deseos sexuales que van en contra de Dios va a ser una persona que va a tener victoria en muchas áreas. Por eso Dios, de alguna manera, le habla a los jóvenes: absténganse hasta que se casen. ¿De veras? Y usted se pregunta, ¿y si tengo 15 años y a los 15 años, 14, se despertó en mí la curiosidad sexual? O a algunos se les despertó hasta los 35. A los 12 años, es más, ahorita con lo que los muchachos ven, a los 7 yendo el huerquillo y tú dices, ¿pero cómo?
Y tú no me vas a dejar que tenga relaciones sexuales hasta que me case. Y normalmente en mi tiempo nos casábamos a los 23. Hoy se casan casi hasta los 50. Ya cuando se casan no tienen hijos, tienen tataranietos, mano. Y tú dices, Señor, ¿por qué por un lado se despierta en mí una curiosidad sexual a los 12, 13 y me voy a casar hasta los 25? O sea, 10 años en sufrimiento, Padre. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Que en ese momento desarrolles dominio propio. Porque si logras controlar el sexo y hacerlo de la manera correcta, vas a controlar tu carácter. Vas a ser disciplinado. Si logras vencer esa tentación, vas a lograr vencer cualquier otra cosa. Y lo mismo sucede con la comida. Si logras vencer esa tentación de la comida, que por cierto, mientras estén ayunando, yo estaré orando a Dios para que tengan pesadillas, que unos tacos de trompo los persigan. Y si logras vencerlo, tú tendrás mucho dominio propio en muchas cosas. Dios sabe, Dios es sabio, amén.